Bueno, pues ahora ya sí que tenemos toda la información necesaria para representar funciones. Y lo que vamos a hacer es este pequeño guión que veis aquí para seguir los pasos siempre que se tenga que representar una función. Y los pasos son los siguientes. Primero, el dominio. Después, los puntos de corte con los ejes X e Y. Recordando que punto de corte con el eje X puede haber 0, 1 o más. Punto de corte con el eje Y puede haber 0 o 1. Después, asíntotas y curvas parabólicas. Después, monotonía, con el estudio de la primera derivada, es decir, zonas de crecimiento y de decrecimiento, máximos y mínimos. Y después, curvatura, es decir, con el estudio de la segunda derivada, zonas de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Y si fuera necesario al final, una pequeña tabla de valores, sobre todo si hubiera algunos valores importantes que conocemos de la función. Y entonces lo siguiente ya es hacer un ejemplo de cada una de las funciones elementales. Y vamos a empezar con las funciones polinómicas. Entonces, características generales. Las funciones polinómicas son continuas en todo el conjunto de los reales, luego su dominio es todos los reales. Son continuas y derivables para cualquier valor de la x. No son periódicas y no tienen asíntotas, sino que tienen ramas parabólicas. Aquí a la derecha pongo un pequeño recordatorio de que la función polinómica de menor grado es de grado 1 y es una recta y corta como máximo una vez al eje X. Una función de grado 2 es una parábola, o sea, un polinomio de grado 2 es una parábola y como máximo corta 2 veces al eje de las X, que son precisamente las soluciones de la ecuación, puesto que la ecuación es igualar la función a 0, y eso es el punto de corte con el eje X. Si es de grado 3, como máximo 3 veces, que coincide con el grado, pero pueden ser menos, porque si está desplazada hacia arriba o hacia abajo, es posible que corte menos veces. Pero si corta es en las soluciones de la ecuación que se crea al igualar la función a 0. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo completísimo de una función polinómica. Representa f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Entonces, primero, por ser polinómica, su dominio es todos los reales. No va a ser discontinua. Ya es bastante saber esto. En segundo lugar, punto de corte con los ejes. Con el eje X significa que vamos a estudiar los puntos para los que la y vale 0. Y igual a 0 significa igualar la función a 0. Es decir, resolver este polinomio que aparece. Y resolver el polinomio es factorizar y ver las soluciones. Hay una solución que es x0 y una que es 3, que es doble al aparecer al cuadrado. Entonces f de x corta al eje x en el punto 0, 0 y 3, 0. Esto lo saco de que la y vale 0. No consigo subrayar, no sé por qué. Vamos a ver. Pues nada. Como la y vale 0 y la x vale 0, me sale el punto 0, 0. Como la y vale 0 y la x vale 3, me sale el punto 3, 0. Siento no poder subrayar, no sé por qué no funciona. Bueno, punto de corte con el eje y. Eso significa que la x vale 0. Bueno, he hecho un pequeño dibujo aquí de los dos puntos de corte con el eje x. Puntos de corte con el eje y es que la x vale 0, luego sustituyo en la función x por 0 y me da la y correspondiente y me sale 0 también, que ese punto ya lo habíamos encontrado antes. El único punto de corte con el eje y es el 0, 0 y he puesto ahí ya la información de la que vamos disponiendo. Voy a ir añadiendo en cada dibujito la nueva información que obtenemos. En tercer lugar, asíntotas y ramas parabólicas. Como es una polinómica, no tiene asíntotas y sus ramas son parabólicas. Y las ramas se calculan de esta manera. Las ramas, queremos ver qué pasa con la función, con la f, cuando la x va a más infinito y a menos infinito. Entonces, cuando la x va a más infinito, nada, imposible pintar. Vale. Cuando la x va a más infinito,
lo que hago es buscar el límite del polinomio cuando la x va más infinito. Hemos dicho que nos quedamos con el término de mayor grado, x al cubo, pues se va a más infinito. Y por eso dibujo esa rama. Y cuando la x se va a menos infinito, al ser el término de mayor grado de grado impar, sería menos por menos más por menos menos, luego se va a menos infinito. Crece indefinidamente, pero en sentido negativo. Luego se va x negativas y negativas. Y más los puntos de corte de antes, esto es toda la información que tengo ahora mismo. En el punto 4 estudiamos la monotonía. Y la monotonía se estudia con la primera derivada. La primera derivada es 3x cuadrado menos 12x más 9 y la solución de la ecuación, que es la primera derivada igual a 0, me va a dar los puntos de pendiente 0, es decir, los máximos o mínimos. Y a la izquierda y a la derecha crecerá o decrecerá. A la izquierda o a la derecha esos puntos, que es lo que queremos ver. Entonces, igualamos la primera derivada a 0 y obtenemos los dos puntos, x igual a 1, x igual a 3. Luego aquí, estos x igual a 1 y x igual a 3 son candidatos a máximo o mínimo, por tener primera derivada igual a 0, tangente horizontal, es decir, cresta o valle. Bueno, entonces, estos dos puntos, 1 y 3, me dividen la recta de las abscisas en tres zonas. A la izquierda de 0, entre 1 y 3, a la izquierda de 1, entre 1 y 3 y a la derecha de 3. Y estudiamos en cada uno de ellos el signo de la derivada. En menos infinito 1, cojo por ejemplo 0. Ahí la derivada es positiva, luego la función es creciente y por eso digo que esa rama va creciente. En el intervalo 1,3, el valor, por ejemplo en 2, de la primera derivada es negativo, luego ahí la función va a ser decreciente. Luego ya se ve que en 1 va a haber un máximo, porque crece, llega a la cresta tangente horizontal y empieza a decrecer. Y en el último intervalo 3 más infinito, por ejemplo en 4, la derivada es positiva, luego vuelve a crecer. Y entonces puedo pintar la última rama, y ya otra vez no pinta. La última rama de la función a la derecha de 3 es creciente. Bueno, entonces del anterior se deduce que en x igual a 1 hay un máximo y calculamos la coordenada y del máximo. Entonces sería f de 1 en la función, porque ahora estoy buscando un punto de la función. F de 1 ya no es ni derivada ni nada. Y me da que es 4. Luego el máximo es el punto 1, 4. Y entonces lo que hago es pintarlo. El máximo 1, 4. Aquí arriba. La montañita que no consigo pintar. Y en x igual a 3 hay un mínimo. A x igual a 3 le corresponde una ordenada, f de 3 igual a 0, luego el punto mínimo es 3, 0. Y no hay más. Bueno, pues ya sé bastante de la función, porque sé, sé las ramas infinitas, sé el punto de corte con los ejes y el máximo y el mínimo. Ya casi se puede pintar, pero vamos a completar el estudio. El último punto es el de la curvatura. Y la curvatura se estudia con la segunda derivada. La segunda derivada es x menos 12. La igualo a 0 porque el signo de la segunda derivada me da las zonas de concavidad y convexidad. Entonces, f segunda de x igual a 0 significa 6x menos 12 igual a 0 y esto ocurre en x igual a 2. Luego ahí hay un posible punto de inflexión. Marco el punto 2. En el tramo en el que me divide la recta este posible punto de inflexión, a la izquierda de 2 y a la derecha de 2, veo que en el tramo de menos infinito a 2, por ejemplo, en 1, la segunda derivada es negativa y eso significa que es convexa. Y por eso hago un dibujito de convexa a la izquierda de 2. Y en el tramo 2 más infinito, la segunda derivada, por ejemplo en 3, es positiva, luego es cóncava. Y hago el dibujito de cóncava a la derecha de 2. Como en x igual a 2 la curvatura cambia de convexa a cóncava, pues puedo deducir que hay un punto de inflexión. Y la ordenada correspondiente a la abscisa 2 es 2. Luego el punto 2, 2 es un punto de inflexión. Y lo pinto. Y ahora ya tengo toda la información junta. Toda la información que tenía, rama infinita
por abajo. ¡Ay, qué desesperación! No consigo. Bueno, raba infinita por abajo a la izquierda, raba infinita por arriba a la derecha. Puntos de corte con eje X y eje Y, máximos, mínimos, punto de inflexión, lo uno todo y ya está. Y en este caso no hace falta ni siquiera una tabla de valores.